Y estos homenajes continúan hasta última hora de la noche. ¿Cómo duerme la capital belga tras este nuevo golpe del terrorismo? Pensando además que ya es de madrugada. Se lo preguntamos a nuestra corresponsal en Bruselas, Erika Olavarría. Buenas noches, Erika. ¿Cómo es el ambiente allá en las calles de Bélgica, de Bruselas? Buenas noches, Connie. Efectivamente hay homenajes en toda Europa, en París, la Torre Eiffel con la bandera de Bélgica, la Fontana de Trevi en Italia, en Berlín, la Puerta de Brandenburgo. Aquí también hay actos, como decían ustedes, en la Plaza de la Bolsa, aquí en la capital belga, pero la ciudad no creo que duerma mucho, hay mucha tranquilidad, la actividad ha tomado poco a poco ritmo en esta ciudad, pero la gente obviamente ha tenido un día muy difícil en Constanza, desde la mañana primero tras el impacto de esas explosiones tanto en el aeropuerto como en el metro y luego todo lo que ha sido el operativo policial para tratar de dar con ese tercer sospechoso, ese hombre que aparece en la foto que aparentemente no habría hecho explotar su maleta y por tanto estaría con vida, estaría prófugo. Los otros dos habrían obviamente muerto en los ataques. La ciudad ha sido poco a poco reabierta, el tránsito había sido completamente cortado, ahora simplemente está cortado el tránsito frente a esa estación de metro de Malbec y frente a las instituciones europeas. El resto del tránsito se ha abierto poco a poco. También hay que decir que el tren está reabriendo y está retomando su actividad. Tengo entendido que ha habido 2 trenes de Bruselas a París que ya han circulado. Lo que va a ser más difícil va a ser el metro por justamente esa gran explosión que hubo. De hecho, mucha gente que estaba hoy en el centro de Bruselas no podía volver a sus casas porque no tenían transporte y sus jefes, sus patrones les habían dicho, bueno, quédense a dormir aquí, quédense a pasar la noche aquí en el Bruselas, en el centro de la capital, porque digamos que mucha gente también viene de la periferia a trabajar aquí a Bruselas. Tampoco va a retomar rápido la actividad el aeropuerto de Bruselas, víctima de esas 2 explosiones. Los vuelos todavía no salen de la capital francesa. También los pasajeros fueron llevados a un albergue y otros directamente traídos también aquí al centro de la capital belga, Connie. Erika, una de las preguntas que se hacían esta noche era, aquí por lo menos desde Chile, era cómo es posible, ¿cierto?, que con la vigilancia que había allá en Bélgica después de lo que había pasado en Francia el 13 de noviembre pasado, fuera posible tener 3 explosiones y hacer un atentado como este. ¿Existe alguna crítica a lo que fueron las medidas tomadas por Bélgica o todavía es muy pronto para eso? Hay algún esbozo de crítica hacia las autoridades justamente porque digamos que los operativos que permitieron atrapar a Salah Abdeslam la semana pasada, el viernes pasado, recordemos que en un primer momento la policía se enfrentó a los yihadistas a balazos en un departamento de otro barrio periférico de la capital belga y en ese momento se dijo que la policía había llegado casi por azar, estaban realizando como una labor de peinado de todos los puntos donde podría estar este sujeto prófugo hace 4 meses y por casualidad se habían topado con él y entonces el cuestionamiento primero de que cómo un hombre tan buscado podía haber pasado 4 meses aquí en Bélgica porque no se ha comprobado que este sujeto haya ido a Siria u otros lugares como se dijo en un primer momento. Y ahora obviamente las críticas porque Bélgica estaba en alerta no máxima total pero sí tenía un nivel de alerta 3 después de los atentados de París en diciembre la ciudad estuvo completamente paralizada por el tema de un posible atentado, entonces obviamente está el cuestionamiento. Connie, yo invitaría a la gente a revisar una nota de lo que es esta ola de terrorismo que golpea a Europa desde el año en que se produjeron los atentados en Madrid, de Atocha, hasta estos ataques aquí en Bruselas. El atentado han pasado un hackeado. ¡Horroroso! ¿Han dormido esta noche tranquilos? Porque yo no he dormido esta noche. Fue el año 2004 cuando en apenas 3 minutos se reescribió la historia de España y la del terrorismo en Europa. Jueves 11 de marzo, 7 de la mañana con 37 minutos, hora pic en la estación de Atocha. Allí explota la primera bomba. Oye, estoy en Atocha, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido... 7:39 de la mañana en Atocha.
8 más estallaron en un total de 4 trenes. Madrid despierta entre el caos, gritos, sirenas y el horror que la televisión y radios transmiten. 191 muertos, 2.000 heridos. Durante las primeras horas, los dedos apuntaron a ETA. Sin embargo, la investigación lo adjudicó finalmente a una célula islámica radical de Al-Qaeda. 12 millones de españoles marcharon pidiendo paz, pero el terrorismo no sabe de treguas. Fue un 7 de julio en Londres y coincidió con la estadía de los 8 mandatarios de los países más poderosos del mundo en Escocia, la reunión G8. Faltaban 3 minutos para las 9 de la mañana y 3 mochilas estallan en 3 estaciones del metro. Casi una hora más tarde, otra hace lo propio en un bus de 2 pisos. I can see in front of me a red double-decker bus, the front half of which has been totally blown away. There are paramedics on the scene, there are members of the public, there are police all over. 56 muertos y 700 heridos. Todo recordó a Atocha, por eso desde el primer momento pareció obvia la existencia de un vínculo con el extremismo islámico. A la Es Grande se sumó al ruido de las cerca de 50 balas de ese 7 de enero en París, cuando estos hermanos entraron a la pauta del semanal satírico Charlie Hebdo. Mataron a 8 periodistas, al director y un visitante por el hecho de haber publicado caricaturas de Mahoma. En una operación que costó 2 días, murieron además 2 policías. Los asaltantes se identificaron como pertenecientes a la rama de Al-Qaeda en Yemen y la frase "Yo soy Charlie" se transformó en lema mundial, pero no fue suficiente. No fue en Europa, pero el blanco fue un avión ruso que salió desde Egipto. El Airbus A321 viajaba con 199 adultos y 25 niños y debía aterrizar ese mediodía del 31 de octubre en San Petersburgo. A las 7:14 de la mañana, 23 minutos después de despegar, se perdió el contacto. Un mes después, el presidente Vladimir Putin aseguró que el avión explotó en el aire, producto de una bomba. ...14 días pasaron, solo 14, viernes en la noche y los parisinos se divierten. En los alrededores del estadio Saint-Denis se juega un amistoso entre las selecciones de Francia y Alemania. Un terrorista suicida se inmola en el exterior y el público cree que son fuegos artificiales. Comienza la barbarie. Un hombre abre fuego contra los comensales de 2 restaurantes, otros 2 contra un café y un bar. La sala de conciertos Bataclan fue el principal objetivo. Disparos y la decisión de retener durante 3 horas a las más de 100 personas que allí estaban. La policía intervino y fue cuando los asaltantes activaron sus cinturones explosivos. En total, 130 muertos y más de 350 heridos. Difícil vivir tranquilo con un archivo que imposibilita olvidar. Difícil para una Europa que ve estrecharse los tiempos entre atentado y atentado y que por ende cada día se siente más insegura. Difícil pedirles que no sea así. Ahora uno entiende, ¿cierto? Revisando la historia de lo que han sido los atentados desde Atocha en el 2004, uno entiende lo que significa para los europeos este nuevo golpe del terrorismo y que afecta además a lo que se llama la capital europea, que es Bruselas, Erika. Efectivamente, Connie, simplemente agregar que los operativos de hoy, ahora tarde, la policía encontró en un departamento en Escambe, que es una periferia de aquí de Bruselas, bombas y una bandera del Grupo Estado Islámico. Eso sería todo desde París. Vamos a estar desde Bruselas, perdón. Vamos a estar en contacto permanente, ¿cierto?, con Bruselas para ver qué pasa con los operativos. Muchas gracias a Erika Olavarría y también qué pasa con la vida de los propios belgas. Como vimos en la nota anterior...